Entonces, advertimos que esos deseos, independientemente de los credos que cada quien practique, porque pues afortunadamente vivimos en un país que es laico, en un estado laico que permite la libertad de cultos, de creencias, de pensamientos, así es que cualquiera de nosotros puede profesar la religión de su preferencia y pues está en libertad de hacerlo. Los invitamos a que compartan esta conversación, a que nos escuchen en otras redes. Estamos pasando por Face, Psicología en Movimiento, estamos pasando, es el canal Somos Puebla, y el tema, recuerden, es la fuerza del deseo, y lo está abordando su servidor Federico Chilián, aquí en compañía de mi querido maestro Miguel Ángel Melo Tapia, y compartimos audiencia. No me quiero comer el micrófono, se lo paso a él para que opine, pregunte lo que desee. Gracias Federico. Fíjate que cuando me hablaste de este tema tan interesante, inmediatamente vino a mi mente aquello que aquello que yo recordaba de niño, y que fíjate que en toda mi vida yo he sido muy de la idea de pensar, imaginar y desear. Y cuando tú me hablaste del poder del deseo, yo recordaba precisamente cuando en diciembre te preparabas para enero, el 6 de enero, para que te llegaran los juguetes, y yo pensaba, imaginaba, deseaba, y afortunadamente pues se venían materializando esos juguetes. Posteriormente, ya en la vida más de joven, de adulto, siempre he sido de esa manera de pensar, de imaginar, de desear, y fíjate que todo ha sido producto de pensar, imaginar y desear. Los logros que he tenido afortunadamente en los distintos planos de mi vida. Sobre todo recuerdo también cuando en el 96 surgió esa idea, ese pensamiento, y sobre todo la cuestión de desear, y tuve mi primer programa en Radio Asir que se llamó Por Amor a la Vida, que era todos los viernes de 2 horas en vivo cada viernes. Entonces yo así, en lo personal, sí he acudido mucho a esa fuerza del deseo, que deseas tanto las cosas que se materializan, y se materializan porque intervienen los actos volitivos, la voluntad. Esa voluntad como que comienza a aprender con el deseo, y eso provoca que tú pues materialices todo aquello que quieras. Antes de que llegaras estaba comentando precisamente en el calentamiento del programa acerca de que el deseo se puede traducir a nivel biológico, psicológico, social, sexual, político, económico, y sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora, en donde si todos nos unimos y todos deseamos salir bien librados de esta situación que vive México y el mundo, pues yo siento que vamos a lograr con pensamientos positivos, siendo positivos, propositivos, y sobre todo aplicando la resiliencia, convirtiendo esta situación pues crítica en una situación que nos propulse, que nos impulse más adelante. Así es, mi querido maestro. Bueno, alguna falla técnica, sigo hablando así sin micrófono. Sí. Hay que evitar ahí apretar el botoncito.
Sí, este asunto del deseo y la edad, pues obviamente va cambiando de acuerdo con el tiempo. Cuando somos niños, pues deseamos un juguete, deseamos salir a jugar y queremos libertad para hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo, pues se nos van imponiendo obligaciones, deberes, tareas que tenemos que realizar, y entonces los deseos igualmente van cambiando. En algún momento no nos llamaba la atención la niña de junto, pero al año siguiente sí nos llama la atención y empiezan a cambiar nuestros intereses. Y conforme avanzamos en los años de vida, pues nuestros deseos van cambiando, evidentemente, obviamente. Y para cada edad hay un momento óptimo en el que los deseos son como el combustible. Y hablo de los jóvenes. Cuando uno proyecta su vida a 20, 30, 40, 50 años, cuando tiene uno 20, está uno en la universidad, es muy importante que el joven, la señorita, el estudiante, tenga un proyecto de vida, lo conciba, un estilo de vida, no solo una ocupación, una profesión, un trabajo específico, sino que imagine a futuro cómo le gustaría vivir, cómo le gustaría estar cuando tuviera la edad madura, en fin, si quiere o no tener hijos, si formar una familia o viajar, o hacer fortuna o escalar el poder, en fin. Es muy importante que el joven sepa fijarse objetivos en la vida y desear alcanzarlos. De la intensidad de ese deseo dependerá en gran medida que los realice, que los cristalice o que simplemente no. Una persona que no desea nada puede estar en una situación ventajosa o desventajosa. Lo opuesto. Ventajosa si pensamos que lo tiene todo, no necesita nada, y puede estar abúlico, desinteresado en la participación, porque pues lo tiene todo, todo se lo dan, no hay necesidad de solicitar auxilio o ayuda o nada. Esta persona puede crecer así, aparentemente feliz, sin aspirar a nada, pero el resultado a la larga de un crecimiento de esta naturaleza, en la que no se van anidando deseos, proyectos, objetivos, metas, en fin, mientras no se está alimentando el futuro, los sueños, pues puede suceder que la vida de este joven sea una vida estéril, inútil, intrascendente, y muy seguramente infeliz a final de cuentas, porque la felicidad íntimamente ligada al deseo depende justamente de la realización, del cumplimiento pues de los deseos. Uno es feliz en la misma medida en que ha logrado o satisfecho sus deseos, definitivamente. Y tras de satisfacer uno, surge otro y otro, y es una cadenita continua de deseos que tenemos que aprender a identificar, a valorar, a justificar y finalmente a realizar con la práctica, con la actividad. No basta que lo deseemos, esto supone acciones, y las acciones deben de ser nuestras, no solo de la divinidad. Y vamos a hacer una pausita porque hay algunos mensajes o saludos de amigos y tal vez hablo de repente demasiado a prisa porque pues la costumbre de estar con los alumnos que están muy atentos, pero ya son de profesión, a veces quizás soy muy rápido en mi conversación. Aquí me lo hará notar la productora si me acelero o no.
Pues claro que sí, mi Federico, acaba de llegar el momento de los saludos. Le mandamos unos buenos y fuertes abrazos y saludos a nuestra gente de Instagram, al zurdo Hernando Melo, a Kotasek y también a nuestra Ediloria Pop. Y claro, también le mandamos saludos a nuestra gente de Facebook, a Flor Carrillo Suárez, a nuestro buen Joseph Méndez, a Roberto Sanabria, también a nuestro buen Miguel Amego. Miguel, un abrazote. Y por supuesto a nuestra lindísima Maritonia Sanabria, por supuesto que sí. Y gente, no se les olvide que este programa está siendo patrocinado por Dental Torres. Vayan y den un buen like y compartan, por favor, mi gente. Y sin nada más que decir, sin nada más que mencionar, comenzamos. Bien, así es, estamos aquí hablando de la fuerza del deseo. Nuestro deseo, ya lo comentaba el maestro Miguel Ángel, es que pues estemos todos en paz, tranquilos en casa, que no haya problemas de salud, que todos estén guardaditos y quizás nos estén viendo, y si lo hacen se los agradecemos y compartan, porque queremos que este canal crezca. Está en la intención de que los profesionales que aquí compartimos espacio, brindemos nuestros servicios, apoyemos a la gente en lo que podamos. Los psicólogos podemos hacer bastantes cosas en momentos de crisis, en momentos de conflicto, de necesidad, de angustia, de tristeza, de violencia, en fin, podemos nosotros ser vehículos de pacificación. Ese es nuestro trabajo. El tema de hoy es la fuerza del deseo y estoy hablando de, ya dije en qué consiste, cómo se manifiesta a través del tiempo, y quería abordar el asunto de cómo podemos aprovecharlo y cómo debemos manejarlo para que los deseos que tenemos se cumplan. Hablábamos de la íntima relación entre el deseo y la voluntad, y enseguida la actividad, la praxis, la práctica que ella supone. Muchas veces cuando la gente tiene un vicio, tiene un problema, le dicen que se retire de él valiéndose de la fuerza de voluntad, que si quiere suspender la bebida porque ya le causó problemas, pues con fuerza de voluntad puede hacerlo, puede finalmente ya no beber, o ya no fumar, o ya no hacer eso que le está haciendo daño, cualquier cosa que sea. Bueno, sí, efectivamente, si la fuerza de voluntad es muy intensa, sí, tiene una magnitud importante, si va de por medio la vida, si va de por medio el prestigio, si va de por medio el respeto, pues entonces es muy probable que esa fuerza de voluntad logre el objetivo de que la persona ya no sea, ya no consuma o ya no esté en el estado en el que estaba. Eso es la fuerza de voluntad. Pero queremos enfocar más el asunto de la fuerza del deseo hacia aquellos deseos que nos convienen a todos, a la colectividad, a lograr entre todos la paz, la seguridad y la tranquilidad que pues durante mucho tiempo se ha perdido en este país, al menos 3 lustros casi ya de una violencia que parece irrefrenable, y creo que es deseo de todos que podamos recuperar la tranquilidad, la paz y la seguridad en este país. Y eso depende no solo de lo que hagan las autoridades, que son las primeras obligadas a atender el problema, desde el presidente de la República hasta el policía más humilde que ustedes quieran. Todos los servidores públicos tienen la obligación de trabajar en la misma dirección, en ese sentido. Pero no solo ellas, también las autoridades, nosotros, los ciudadanos, la gente, tenemos algo que aportar para que ocurra esta paz. Yo los invitaría en esta idea a que lean un libro
escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llama Economía Moral, hacia una economía moral. Es un libro que desafortunadamente no lo editó el Fondo de Cultura Económica, porque me dijo Paco Ignacio Taibo la última vez que vino a Puebla que decidieron no publicar libros de ningún funcionario. Desde el presidente para abajo, nadie puede publicar libros que lleven la etiqueta del Fondo de Cultura Económica. Por esa razón fue la editorial Planeta la que editó el libro de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Hacia una economía moral. Es un libro sencillo que lo pueden leer en una sentada, un par de horas, no requiere mayor tiempo de dedicación. Sin embargo, pues veo que lo vende la editorial Planeta en 350 pesos, un precio accesible, quizás difícil para algunos, pero es importante lo que allí dice el presidente, porque define de manera muy sencilla el objetivo central de su gobierno, que es el de construir una república amorosa y fraterna. Y esto me parece verdaderamente genial, no solo extraordinario, sino genial, que después de analizar cómo la corrupción es el principal problema de este país, cómo el modelo neoliberal ha mostrado su fracaso, y después de abordar esos dos asuntos con mucho cuidado, concluye en la necesidad de que entre todos convivamos bajo un nuevo código de ética, bajo una nueva escala de valores que, reflexiona Andrés Manuel, no es nueva exactamente, es algo que parece que se ha perdido. Sí, esa escala de valores es en muchos aspectos antigua. Valores como el respeto a los padres, el respeto a los mayores, que vemos que ahora como que ha disminuido, como que se ha perdido. Bueno, pues si son valores que vienen de muy atrás, bueno, pues hay que rescatar ese tipo de valores, y de estos muchos otros que son parte de nuestra cultura, de la cultura ancestral, la que existía antes de la llegada de los conquistadores, y de la cultura resultante de la fusión entre la fuerza conquistadora y la fuerza conquistada, que da lugar al mestizaje, y después de 300 años de esclavitud y de coloniaje, finalmente México empieza a construirse como una patria independiente. De eso apenas llevamos 2 siglos, 200 años, que comparado con la historia de otros pueblos, pues es un momentico, porque la humanidad ya tiene varios milenios, y hay países que tienen de hablarse el idioma que hablan, ya tienen más de 1000 años. Nosotros no, nosotros el pueblo mexicano tenemos cuando mucho medio milenio de empezar a hablar español y de empezar a construir una nación totalmente diferente a las existentes con anterioridad. Y esa nación, que después de 300 años de esclavitud empezó a construirse hace un par de siglos, pues ha venido sembrando y cultivando valores importantes que no debemos perder para construir ahora en esto que se llama la Cuarta Transformación, la república amorosa, la república fraterna, que nos permita vivir en paz y con bienestar toda la población, no solamente una élite, sino toda. Y yo creo que es factible que esto lo podamos hacer, porque pone en juego uno de los valores más importantes, si no es el que más importa en la vida social, y es nada más ni nada menos que el amor
a nuestros semejantes, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, el amor a la vida, el amor a todo lo que somos. Y en función de esto, uniéndonos, creo que podemos ser solidarios, podemos apoyarnos unos a los otros y de esa manera ir restableciendo el tejido social e ir creando las condiciones propicias para que en este país haya paz. Entonces, que el amor deje de ser simplemente una palabra empleada para el romanticismo o para la religiosidad o para aspectos muy particulares. No, el amor puede tener que ver con todo, absolutamente con todo. Si uno hace las cosas con amor, cualquier cosa, por simple que sea, si desde lavar los trastes, si uno lo hace con amor, pues los trastes van a quedar muy limpios y el ama de casa nos va a agradecer que lo hayamos hecho bien y que estén flamantes los platitos, en fin. Hay la gratitud que corresponde al haber hecho un servicio con amor, es decir, bien, ¿sí? Con la intención de que quede lo mejor posible. Entonces, el ser humano está así inmerso en la necesidad de compartir y lo mejor que puede compartir emocionalmente, sentimentalmente, sin duda, es el amor. Y que este se expresa pues con hechos, con actos, no solo con palabras dulces, poéticas, tiernas, amables, sino con actos. Y esto el prójimo los valora. Entonces, si practicamos el amor en ese sentido, lograremos que nuestro deseo de que haya paz se cumpla. ¿Sí? Y esto, extiéndalo a toda la gente. No estoy descubriendo el hilo negro porque del amor no soy el primero que habla ni seré el último. ¿Sí? El amor ha dado lugar a la fundación de instituciones eclesiásticas poderosas, en fin, pero no dejemos que se quede como mera etiqueta mercadotécnica el amor, ¿sí? No dejemos que se reduzca a un acto cursi, ¿verdad?, de expresión de deseo sexual o sentimental, sino a la idea de ligarnos realmente unos a los otros, construir esa unidad que requiere la humanidad, no solo México, sino la humanidad entera. Ojalá y experiencias como esta del coronavirus y esto nos haga reflexionar, ahora que tenemos la necesidad de permanecer en casa mucho tiempo, pues podemos allí, en casa, realizar un sinnúmero de actividades, sobre todo comunicarnos. Podemos contarnos aquellas cosas que estaban guardadas y que ahora podemos desempolvarlas allí del baúl, del archivo de la memoria y compartir recuerdos en buena medida es vivir, es recrearlos. Y entonces, pues eso podemos hacer entre muchas otras cosas que podemos hacer en casa, encerraditos, guardaditos tranquilamente, pero haciendo cosas y deseando cosas, ¿sí? Entonces, estoy hablando de una especie de remedio a una serie de males que padecemos en estos momentos históricos por los que vivimos, y la intención es de motivarlos a que alimenten sus deseos, a que sueñen despiertos, a que imaginen un mundo feliz y el papel que les toca a cada uno de ustedes en la construcción de ese mundo feliz. Podemos entre todos, ya hemos dado en la historia ejemplos de gran dignidad a nivel internacional. La etapa estelar sin duda la encabeza don Benito Juárez, a quien acabamos de recordar el motivo de su aniversario. Bueno, pues él, tras de repeler la agresión imperial, logra un mensaje que tiene valor universal.
no solamente es válido para los mexicanos. Con frases muy sencillas, él dio fórmulas de convivencia universal. Todos los mexicanos seguramente sabemos que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una frase bellísima que si la practicamos en todos los momentos de nuestra vida, seguramente no vamos a tener problemas. Seguramente vamos a poder caminar por el sendero correcto. Seguramente vamos a ser buenas personas. Y quizás eso sea lo más valioso del ser humano, que pueda ser buena persona. No importa si es de posición alta, mediana o baja, si es... no, las circunstancias de otra índole son secundarias en comparación a lo que le da valor a un ser humano. Y eso, pues, es su calidad para compartir, entre otras cosas, el amor, que es el valor número uno. O no sé tú cómo la veas, mi querido maestro. Claro que sí, Federico. Fíjate que escuchándote yo estoy reflexionando acerca de lo que quiere nuestro presidente de la República, don Andrés López Obrador, acerca de lo que genera su libro, que es Hacia una economía moral. Y sin lugar a duda, pues yo siento que todo mexicano deseamos que en nuestro país haya primero paz, para que esto dé paso al progreso material, intelectual y espiritual. Pero todos tenemos que hacer esa sinergia para empezar a formar fractales y al final generar un gran fractal de energía que nos tenga unidos a todos los mexicanos bajo ese principio fundamental del amor y sobre todo el respeto del que nos hablaba Benito Pablo Juárez García, que es muy importante el respeto. ¿Cómo quieres tratar a la gente? Pues como quieras que te traten a ti, con respeto, con razones, con lógica y con verdad, para que de esta manera haya una comunicación sana, una comunicación verdaderamente de ida y vuelta. Dice alguien, bueno, ¿y qué es la comunicación? Fíjate, la comunicación yo la definiría como el mutuo entendimiento entre dos o más personas. Cuando hay ese mutuo entendimiento, hay comunicación. Cuando alguien no queda a gusto, solamente se cayó en información. Y entonces hay que generar esa comunicación. Hoy reflexionaba también en la comida, acá en la casa con la familia, acerca de que esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia internacional, y que acá en Puebla nos ha llevado a realizar labores preventivas, como el estar en casa, evitar el contacto, etcétera, etcétera. Pues comentaba con la familia que ahora es el momento de que muchas familias que ya se habían alejado emocional, sentimentalmente, es el momento de acercarse, de comunicarse, aprender a comunicarse, porque muchas de las veces lo primero que hacen al comunicarse es empezar ofendiendo al otro, y claro, pues el otro termina ofendiendo y se vuelve algo así como estos cuates, los italianos, ¿no? La cosa nostra, y todos comienzan a darse con platos y vajillas y todo. La cuestión aquí es aprender a comunicarnos con respeto. Fíjate, también hay algo muy importante, que es empezar también a generar y cambiar palabras. Hay muchas formas de decir sí y de decir no, pero hay que intentar cambiar esas palabras, porque esas palabras van a generar imágenes mentales que de una u otra manera pues van a producir a posteriori acciones que a lo mejor no pueden ser
del todo correctas. Entonces sí es muy importante cambiar esas palabras, es muy importante, recuerda que estás en Psicología en Movimiento, en el tema el poder del deseo. Ya le iba a cambiar por el poder de la pasión. No, pero bueno, es otro punto tan importante porque del deseo luego viene la pasión y luego los jugadores veo que se apasionan y terminan dándose sus catorrazos y demás. Bueno, sí hay que llevar las cosas al deseo, pero un deseo razonado y sobre todo en el entendido que pensar, imaginar y desear es verdaderamente palabras fundamentales para convertir y generar una realidad diferente. Pero recuerda que funciona en dos sentidos, en un sentido negativo y en un sentido negativo. Vamos a direccionarlo en el sentido positivo y vamos a generar lo que dice Federico, esa sinergia que a nivel, y es cierto, a nivel de masas, caramba, se genera una energía que no saben de qué fuerza estamos hablando. Y esa energía, esa vibración, es la que viene cambiando las conexiones a nivel neurocortical, haciéndonos pensar de manera diferente, como lo que somos seres que hemos trascendido en el pensamiento y que ya no estamos en ese grado evolutivo del reptilíneo y del mamífero, sino que ahora estamos ya experimentando otros temas de trascendencia, como dice Carl Jung, sobre el inconsciente individual, colectivo y todo aquello que puede lograr y hacer el hombre con ese poder de la mente. Y también cuando tú me decías, voy a hablar del poder del deseo, se me vino también a mi mente la imagen de, pues, alguien que nos divertía de niños, que era Calibán, el hombre increíble, que decía, quien domina la mente, lo domina todo. Y es cierto, verdaderamente cierto, porque cuando el pensamiento, la imaginación y el deseo se conjuntan, cuidado, lo han visto ustedes, cuando alguien lleva esa decisión, todos se abren así mágicamente, ¿no? Porque la persona lleva esa energía consigo, y hay que llevar esa energía consigo mismo para cambiar lo que nuestro presidente pues quiere que abordemos, ese cambio de pensamiento, esa moral, esa ética, sobre todo que hace falta en todos los niveles, la ética. La ética es vital, fundamental, para que podamos tener congruencia pues con toda nuestra gente. Yo no puedo ser incongruente con la familia, porque entonces pues no se vale, ¿no? Yo tengo que ser congruente con mi familia, con mi trabajo, y sobre todo si mi deseo es llegar temprano a la escuela, como así lo hago, bueno, pues es porque me nace, porque así lo quiero y porque quiero compartir esa energía, ese entusiasmo que hay para llegar y comunicarnos con nuestros jóvenes que son nuestro futuro, el futuro de México, el futuro del mundo. De veras que es verdaderamente asombroso. Y pues como dice nuestro amigo el psicólogo Federico Chilián, hay que hacer el esfuerzo, compren un librito, hoy nos lo podemos leer tranquilamente con un cafecito en la casa, con un tecito, tomen mucho té. Puebla antes, la Puebla de antaño era de los tecitos, y son muy buenos, hay que investigar. Recuerden que Psicología de Movimiento te invita a que seas autodidacta, que no te quedes con lo que dice Chilián o Miguel Ángel, sino que tú trasciendas e investigues más ahora que hay las redes sociales. Antes pues nos remitíamos a una editorial, a un libro, a un autor, y pues hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora es de veras rapidísimo que tú te pongas en contacto con cualquier artículo de cualquier ciencia en cuestión de segundos. ¿O cómo ves, Federico? Pues sí, has tocado varios nuevamente. Sí, sigo hablando. Bueno, sí. Sí, bueno.
Sí, Bueno. estoy comentando que Sí, sigue hablando. esto del deseo, decía Miguel Ángel, Bueno, cuando no se logra lo que Bueno. deseamos, bueno. pues se presenta la frustración, el fracaso. Y esto puede derivar en agresión, en una reacción violenta. Hola, hola. Bueno, decía, repito, que Miguel Ángel se refería a lo que sucede cuando no logramos lo que se desea. Bueno, pues ocurre una frustración y debemos de estar preparados para saber manejar las frustraciones, o sea, el fracaso, la no realización de nuestros deseos, para no reaccionar con violencia, que es la primera manera de reacción cuando uno se frustra por el incumplimiento de un deseo. Entonces, en ese orden van los mecanismos de defensa que empleamos los seres humanos para manejar nuestros deseos. Eso por un lado. Por otro, hay un aspecto del deseo que tiene que ver con esta fuerza, llamémosle por el momento cósmica, es decir, con esta fuerza que existe en el éter, que existe en la atmósfera, que se puede transmitir, así como se transmiten las ondas hertzianas, las ondas que nos permiten comunicarnos así a distancia, pues hay una serie de efectos que están en el aire. El sonido no lo vemos, ¿verdad? Este micrófono no tiene cable y sin embargo me permite amplificar el volumen de mi voz y hacer que llegue a ustedes, y no se ve por dónde llega, ¿verdad? Porque en el aire pues no se ven las ondas, no se ven las imágenes, no se ven las ideas, y sin embargo en sus aparatos receptores me pueden percibir. Así como se transmite este tipo de ondas electrónicas, también se transmiten los deseos. Todavía la ciencia está en pañales para mostrarnos cómo se manifiestan en la atmósfera, en la materia. La física cuántica apenas está explorando este tipo de fenómenos, de vibraciones que están, es decir, de procesos que ocurren a nivel infinitesimalmente pequeño. Así como el universo es infinitamente enorme, digamos, a nivel del macrocosmos, también lo es a nivel del microcosmos. Y de esto se ocupan los científicos de la física cuántica. Y nos han ya revelado la existencia de fuerzas de energía, ¿sí? Que son las que permiten la propagación de la luz, del sonido, de las ideas, de las imágenes, de todo lo que nos comunicamos. Entonces, partiendo de esa situación, podemos considerar que el deseo también es una energía que podemos enviar de un lugar a otro, ¿sí? Yo he realizado ejercicios de curación a distancia, amigos. He tenido, bueno, parece que no le hice yo nada. No, sigue hablando. Y amigos con dolencias en el pecho, en el abdomen, en fin, que han tenido dolores y me comentan, y yo no soy médico, lo único que puedo opinar al respecto pues es lo que cualquier persona podría hacerlo. Cuando alguien tiene problemas de dolor de pecho, pues probablemente sea un asunto que tenga que ver el cardiólogo, que tenga que ver el hematólogo, en fin, hay especialistas para ese problema. Pero a mí me comparten el hecho de que simplemente le duele el pecho. Y ya vio al cardiólogo, ya le dijo que está bien, que su corazón, sus pulmones y todos sus órganos del aparato respiratorio están en perfectas condiciones, y sin embargo tiene dolor en el pecho. ¿Qué hace? Y le pregunta al psicólogo. Pues el psicólogo
lo único que le puede decir es, mira, yo voy a desear que se te quite el dolor. Te lo voy a desear a distancia, fíjate. Hoy, esta noche, ¿a qué hora normalmente te acuestas? Pues a las 9:30, 10 de la noche, ya estoy acostado leyendo. Me dice la persona, bueno, en punto de las 10 de la noche, vas a cerrar los ojos, vas a ponerte las manos en el pecho y vas con los ojos cerrados a tratar de ver en rosado, ¿sí? No en negro, sino rosado. Dicen los autores de esta filosofía de la respiración, que así se llama, no le he movido nada, que es el tono más receptivo para este tipo de ondas. Entonces, la persona que está enojado, o ya está viejito como el autor de estas conversaciones, pero todo por servir va empezando a padecer. No. Bueno, entonces, estos ejercicios que le comento los he realizado con varios de mis amigos, no de manera profesional, sino por un asunto espontáneo, de solidaridad, de quererlos ayudar. Y bueno, como les estaba diciendo, de este caso de una persona que sufría de dolores intensos en el pecho, no fumaba, no tomaba, y ya los cardiólogos, los especialistas le habían dicho que no tenía tal problema. Finalmente logré que se le quitara ese dolor, y a otro que tenía problemas en la próstata también se evitó que no fuese con el cirujano, y a otras personas. ¿Qué se requiere para que pueda funcionar este tipo de ejercicios? Pues que haya empatía, confianza absoluta entre el emisor y el receptor, que son los dos elementos de la comunicación, ¿verdad? Asunto que tocaba Miguel Ángel. Si no hay receptor, y aunque haya emisor, pues no se da la comunicación, ¿verdad? Tiene que darse este doble papel para que ocurra la comunicación. Si del otro lado de la cámara no hay ninguno que nos esté viendo, pues no hay comunicación. A lo mejor nos verán ya grabados, pero si nos hacen alguna pregunta, pues ya no estaremos y ya no se las pudiéramos responder. En fin, entonces he tenido éxito, digamos, en ese tipo de casos para atender a algunos amigos con ese tipo de problemas, pero se los comento porque yo estoy convencido de que existe esta fuerza, un poco semejante a la que Wilhelm Reich, el freudomarxista más notable, alumno de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ustedes saben que habló del orgón, de ese tipo de energía flotante que existía en la atmósfera y que se desprendía de nuestros cuerpos durante la realización del acto sexual. Entonces, conforme lo practicamos y sudamos y estamos felices, gozando del convivio con la pareja, desprendemos, diría Reich, una energía que es el orgón y que está ahí suspendida en el aire, no la vemos, ¿sí? No podemos percibirla, pero es esa energía la causante de que haya vida, dice Wilhelm Reich. Y fue más lejos. Él quiso acumular esa energía, inventó los llamados orgones, y de ahí surgieron las orgonitas, y ahora hay fábricas de orgonitas, y hay gente que vende orgonitas, que son ese tipo de figuritas de fibra de vidrio en forma de pirámide, de corazón o de muñequito, de la figura que ustedes quieran, que tiene alambritos de cobre en el interior y está hecha la figura. Y se supone que ese tipo de orgonitas neutralizan la energía negativa. Por ejemplo, si vivimos cerca de un poste que tiene ahí un reactor que está todo el tiempo emitiendo una energía negativa,
y ponemos una orgonita en la dirección adecuada, se supone que ese cataliza, neutraliza esa energía negativa. Bueno, lo acusaron de charlatán a mi querido Wilhelm Reich, le quemaron sus libros, le hicieron mucho daño en su consultorio porque decía que estaba explotando la libido, la deseo sexual y estaba haciendo que la gente perdiera valores, en fin. Lo satanizaron enormemente a este célebre psicoanalista germano-estadounidense que escribió La Revolución Sexual. Pero él fue de los pioneros en esta idea, ya no es el único, ahora ya hay muchos que piensan algo semejante, que hay pues una fuerza que todavía no acabamos de identificar, porque es como la electricidad, ¿verdad? Está presente, la podemos producir, la podemos trasladar, la podemos enviar de un lugar a otro, aunque pareciera ser que todavía no sabemos en qué consiste, y sin embargo ya la manejamos. Así ocurre con la fuerza del deseo, la fuerza mental. Podemos telepáticamente enviar nuestros deseos y hay posibilidad de que se cumplan por el solo hecho de que lo experimentemos, lo deseemos. Claro, claro, Chilean, fíjate que todo es mente, todo es energía y podemos lograr lo inimaginable, sobre todo apuntando ese láser a ideas propositivas, ideas de amor, y que ese deseo realmente, si lo califico de 1 a 10, tiene que estar en 10, 9, 10, para que realmente provoque su expansión y materialización. De otra manera se queda corto. Cerremos filas, hagamos esa sinergia, formemos fractales y salgamos adelante de esta situación y de cualquier otra situación. Mexicanos unidos, gobiernos unidos, pueblo unido, pues de veras hay que salir avante, y esta situación que estamos viviendo pues marque toda una serie de aprendizajes para que, vuelvo a repetir, lo tomemos como la resiliencia. Y decían las abuelitas, hay que convertir la calabaza en miel, lo malo en algo bueno, y de los mejores deseos para todas las amigas, amigos de Puebla, de México, del mundo, es que pues salgamos ya airosos de esta situación difícil en la que nos han implicado de manera accidental o voluntaria. Pues de veras que hay que salir avante y sobre todo, como dicen, lo que sigue. Yo en lo personal siento que esto del coronavirus es como una cebollita, que hay que irla analizando porque tiene varias capas. Una es la cepa y la otra son las consecuencias políticas y económicas a nivel internacional. Pero acá en México, estando unidos todos, pues las vamos a brincar exitosamente. Sean felices. Un abrazo a todas y a todos. Y pues bueno, mi gente, llegamos al final de nuestro programa. Ya saben, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas como siempre. Recuerden que este programa fue patrocinado por nuestros buenísimos de Dental Torres. Ya saben, Avenida Molinito 220. Ya saben, para dar buenos y ricos besos, para tener una salud bucal buenísima. Y recuerden, porque Puebla es tuya y nosotros somos Puebla. Bye. Hasta Mostla.